Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas a todos. En esta ocasión tenemos, gracias a Rafa Karkanoy que patrocina la reacción, a Slot con la canción Tochka Nievasbera. Esta vez Rafa ha hecho los deberes y he aprendido cómo se pronuncia en ruso. Bueno, pues la alineación actual con Rabdina Kesh, Sergei, Vasily y Nikita, ¿vale? Y bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Como dice Rafa, ya el videoclip lo habíamos reaccionado, pero no teníamos la oportunidad de hacerlo en directo, así que aquí lo tenéis. Vamos allá. Каждое действие — это последствия удачи типа норма. Фиксируем бедствие. Приветствуем вас, вы участник игры. Делаете выбор, вот новый мир. Придется принять, увы, с глупой улыбкой. Мир, где вы хотите исправить свои ошибки, отличается от мира, где они совершены. И демоны, в общем, вам ничего не должны. Когда сорвет прямой эфир, мою суть, каждый атом, я открою новый мир с точкой невозврата. Buah, empieza espectacular. Lo primero que me ha sorprendido es la calidad del audio, porque suena, es decir, la producción es magnífica, suena prácticamente como si fuera un disco. Me preocupa un poco la altura de la batería, por si pudiese pasar algo, pero bueno, genial. A ver, la traducción de la canción sería algo así como punto de no retorno. Es una canción que, bueno, se ve que combina ahí, como hemos visto últimamente, ¿no? Metal alternativo, nu metal, rock industrial. Se aprecia que tiene una fuerte carga emocional. Y bueno, esto está grabado en el VK Stadium. Y bueno, se ve que la banda apuesta por mostrar mucha energía en directo, ¿no? Esta canción es ya intensa de por sí, pero la convierte en una experiencia como más física, ¿no? Todavía más teatral. Lo primero que me llama la atención es lo dicho, ¿no? La producción consigue transmitir la sensación de que estás dentro del concierto, pero no sacrificas nada de la definición del sonido. La batería, he hecho así el gesto porque tiene una pegada enorme, no tapa el sonido del resto de instrumentos. Las guitarras ocupan un espacio muy amplio dentro de la mezcla y, bueno, pues va generando ese muro de sonido característico de Slot, ¿vale? Alternativo, moderno. Em, y me gusta la iluminación, me gusta lo que me plantean, da aires, da de banda grande, así que de momento el comienzo estupendo. Luego en la siguiente parada hablamos un poquito de lo que sería la letra. Теперь это необратимо. Советник скорбь бесценна. Она лучший советчик. Она записана на автоответчик. Кара на плечи нести целую вечность. Насколько ничего не купить. Поэтому остается одно — стать поэтом. Когда сорвет прямой эфир, мою суть, каждый атом, я открою новый мир с точкой невозврата. И снова правильно уже. Спасибо и остаток. Ты ответишь нам уже. Buah, tremendo. Voy a ir aprovechando los parones que hace la propia banda durante la canción y así no interrumpo nada. A ver, la letra habla de ese instante en el que una persona ya cruza una frontera
a nivel emocional de la que ya no puede regresar. Eso es a lo que se refiere con el punto de no retorno. Funciona como metáfora de decisiones ya irreversibles, de relaciones rotas, de cambios vitales que obligan a abandonar el pasado ya de manera definitiva. Creo que la música está acompañando esa idea, aumenta progresivamente la tensión hasta convertir el conflicto interno en una explosión emocional. Y creo que están haciendo una interpretación vocal que transmite tanto la rabia como la resignación. Em, bueno, muy bien. Em, por supuesto, hay que hablar de la voz, ¿no? Rapdina aporta, por supuesto, es el contraste de Kesh, pero que aporta un timbre limpio con una enorme carga emocional, controlando muy bien la respiración, incluso con las frases largas. Creo que está encontrando cada vez, se está encontrando más cómoda en este tipo de registro, mantiene una afinación sólida, am, y bueno, yo creo que va ganando en experiencia, va ganando en seguridad. Creo que el sonido que están consiguiendo Slot ahora mismo es realmente poderoso y tiene la capacidad de pasar de una interpretación íntima a una mucho más poderosa, como estamos viendo, y hace que eso, la evolución emocional de una canción, resulte sobre todo creíble. Por su parte, el contrapunto, ¿no? De Kesh tiene ese componente agresivo mediante la emisión de la forma suya de cantar, ¿no? Tiene buena dicción, su poder está en las palabras, va alternando ese tipo de voz, va jugando con su rango y va reforzando el conflicto que plantea la letra. Así que entre los dos están haciendo muy buen trabajo. Venga, vamos a darle un poco para atrás y continuamos. Точка невозврата. Точка невозврата. Чака в руках осталась там, где я выбирал. Ну а гранату только здесь взорвало. И все попали в замес, необратимый процесс. И жизнь не пролог. Когда взорвет прямой эфир мою суть, каждый атом я открою новый мир. Заточка невозврата и снова на ноже. Спасибо и раскаты, где-то там стою уже. Заточкой невозврата. Brutal. Bueno, yo creo que hay que hacer mención aquí a algunos, ¿no? Sergei, como dice David, Sergei Olman. Bueno, pues me encanta cómo es capaz de encontrar múltiples sonoridades, le saca muchísimo partido a esa guitarra, construye la base melódica y rítmica, sostiene la canción, trabaja con esos riffs densos, con el palm mute muy preciso, con ataques secos, muy sincronizado con la batería y aumenta la sensación de impacto, ¿no? Es decir, sobre todo le he visto sonreír, está seguro, está cómodo, no necesita hacer nada exagerado y el sonido habla por él. Así que brutal, absolutamente brutal. Bueno, em, a ver, más cosas que podemos decir por aquí. Bueno, el bajo. Basili es un bajo con un ataque increíble. Bueno, tiene esa ligera distorsión de una pulsación.
muy firme. Me encanta cómo deja resonando esa frecuencia grave, ¿vale? Así, ataque fuerte, porque va tocando con púa. Y bueno, me parece que su bajo aporta profundidad, profundidad y hace que toda la banda suene más contundente. Em, Nikita igual, Nikita, bueno, pues va añadiendo capas armónicas, texturas, detalles y bueno, va enriqueciendo ese sonido. Am, la armonización creo que aporta amplitud y bueno, que el estribillo gane más fuerza. Y bueno, Kirill, am, aparte de mi preocupación por su seguridad, por lo alto que está, muy sólido, cambios muy dinámicos, todo está muy medido, es muy preciso. Y tal vez lo que más me guste es cómo juega con los platos. em, y bueno, cuando durante las partes más agresivas contribuye enormemente al carácter explosivo de este directo que está resultando increíble. Venga, vamos un poquito para atrás y seguimos. Bueno, decir que bueno, creo que ha hecho ahí un baile de nombres. Vasily, entiendo yo que sería el batería. Pero bueno, ya está. Em, por lo demás, bueno, pues yo creo que todo correcto, ¿no? Ha estado eh, muy preciso, muy contundente. Ujú. Bueno, a mí me ha encantado, en definitiva. Yo no sé si habrá alguna cosa que añadir. En principio, a ver, cositas que puedo comentar. Am, es una propuesta muy sólida dentro del metal alternativo ruso. No se basa únicamente en la potencia de los riffs, sino que tiene muchas cosas, la capacidad de convertir una canción emocionalmente en toda una experiencia muy intensa. Y bueno, esta banda cada vez va ganando como más dimensión. Y me gusta muchísimo el sonido que están logrando. Yo creo que está dando una vuelta de tuerca, cada vez refinan más su sonido. Y bueno, en definitiva, que me ha gustado un montón. Bueno, ya por último, básicamente sería eso, ¿no? Es decir, un poquito ver hacia dónde pueden llegar, me gustaría verlos en ambientes rompiendo fronteras y bueno, a ver cómo les va por ahí. Y bueno, poquito más. Me ha gustado mucho, gracias Rafa Karkenovi por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Por cierto, Rafa, eh,
si me aclaras lo de los miembros actuales, pues te lo agradezco, porque creo que ahí al final el batería no lo he terminado yo de hilar. Creo que es Basili. Si no, pues tú me lo dices, corregimos y ya está. ¿Vale? Venga, un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente.